está para mí, sí. ¿Dónde? En cualquier parte de Colombia, por su tecnología y metodología, tendrás la educación que tú querías. El UCOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca a la universidad para que vayas más allá. El UCOL ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Bien, chicos, buenas noches, ¿cómo están? Gusto saludarlos, un cordial saludo para todos los que nos están acompañando en este momento. Es un gusto para mí poder hacer parte de este proceso de ustedes que es tan importante. Es un gusto para mí poder compartir en este momento este espacio, esto que se convierte realmente en una comunidad de aprendizaje para todos nosotros. Bueno, yo creo que llegamos a uno de los cursos más bonitos que tiene la matemática. Yo sé que muchos de nosotros en algunas ocasiones, por muchos paradigmas y muchas cosas que se andan diciendo por ahí, le tienen un pavor, le tienen cierto resentimiento a la matemática, pero realmente yo les quiero decir que esas cosas que siempre nos han dicho, que nos han llevado a nosotros a tener cierto temor para la matemática, pues deben quedar allí y debemos ser conscientes que la matemática es todo lo que nos rodea, ¿no? Nosotros podemos contar gracias a la matemática, nosotros podemos escuchar música gracias a la matemática, nosotros podemos entablar una conversación razonable con otras personas y podemos tener un discurso con otras personas en términos coherentes y razonables gracias a la matemática. Entonces, pues nada, yo les quiero dar la bienvenida a todos. Vamos a disfrutar de unos cortos espacios cada 8 días, pero van a ser espacios muy productivos en los que estoy seguro que vamos a aprender todos de la mano. Reitero, como lo dije hace un momento, esto se convierte en una comunidad de aprendizaje y cuando digo una comunidad quiere decir que el dueño del conocimiento no soy únicamente yo. El conocimiento hoy en día lo tenemos en la red, el conocimiento hoy en día lo tenemos nosotros en esos metabuscadores que conocemos. Lo importante es tomar esa información y aprenderla de la mejor manera. Entonces voy a compartirles aquí una breve introducción del curso. Voy a compartirles aquí a ustedes una breve introducción del curso. Bueno, pertenezco al Departamento de Ciencias Básicas de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Este es su curso de cálculo diferencial. En cuanto a la formación académica, soy licenciado en Matemáticas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de aquí de Bogotá, magíster de la Universidad Libre, también aquí de Bogotá. Cuento con varios cursos referentes a los sistemas de gestión de calidad, a la documentación de un sistema de gestión, curso de auditoría y demás. Y a resaltar, digamos, dentro de estos cursos, a resaltar es importante el diplomado en docencia virtual, el curso de fundamentación pedagógica, que nos lleva a completar un poco más nuestra experiencia para asumir estos retos que nos brinda hoy en día la educación. En cuanto a la experiencia laboral, pues básicamente he estado por todos los niveles de la educación, he estado por la educación básica, por la educación media, he tenido la oportunidad de estar en la parte administrativa en instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano. También he tenido la oportunidad de liderar la gestión desde la rectoría en instituciones educativas, en colegios privados. Fui coordinador de ciencias básicas en una de las universidades acá en Bogotá. Actualmente soy docente de ciencias básicas en la educación superior, orientando siempre programas de salud, orientando siempre programas de administración, orientando siempre programas de ingeniería. Y entonces, pues, esto hace que sea más rico mi trabajo, más gratificante, porque
trabajo con el psicólogo, trabajo con el ingeniero industrial, trabajo con el ingeniero biomédico, trabajo con el enfermero, y cada uno de ellos le enriquecen a diario eh, todas nuestras experiencias, ¿sí? Bueno, entonces vamos a estar trabajando en un curso, va a ser un curso realmente muy bonito, vamos a estar trabajando durante 8 sesiones, nos vamos a estar viendo todos los jueves a esta misma hora. La invitación es que nos conectemos muy puntuales, siempre vamos a estar iniciando y finalizando de manera puntual, iniciamos 8:10, finalizamos 8:50. La sesión de hoy que está programada es 22 de abril, vamos a estar trabajando el 22, 29 de abril, en mayo el 6, el 13 de mayo, el 20 de mayo, 27 de mayo, y en junio vamos a estar trabajando 3 de junio y 10 de junio. El propósito de la clase de hoy es pues darles claramente la bienvenida a ustedes, que conozcan de manera somera quién soy, la persona que los va a estar acompañando en este proceso. Y a partir de ahí también empezar a trabajar y meternos de lleno con lo que nos convoca el día de hoy, que es el trabajo en matemáticas, específicamente en el cálculo diferencial. Entonces, hoy tenemos programada una sesión de funciones polinómicas específicamente. El 29 de abril vamos a estar tratando un poco la función racional, todo lo que tiene que ver con ella, sus asíntotas, horizontales, oblicuas. A su vez vamos a estar hablando de la función exponencial, la función logarítmica, dominio y rango y representación gráfica de estas funciones. Seguido a ello vamos a ver en el mismo tema de funciones la inversa, las operaciones entre funciones, y allí también vamos a ver un poco sobre la composición de funciones. El 13 de mayo vamos a empezar una parte muy bonita que tiene el cálculo, y es lo que le corresponde a los límites. Vamos a tener una sesión de límites que es el 13 de mayo, 20 de mayo vamos a estar hablando de la derivada. Vamos a dedicar 2 sesiones consecutivas a la derivada. 3 de junio vamos a hablar un poco de la derivada implícita. Eso quiere decir que en las anteriores clases vamos a estar relacionando únicamente la derivada de manera explícita. Y por último vamos a hacer unos problemas de aplicación ajustados a la optimización. Entonces, como les mencionaba al inicio, pues es un curso muy bonito, ¿no? Yo los invito a que nos conectemos puntuales, porque les aseguro que vamos a aprender muchas cosas. Se asemeja un poco tal vez a una matemática que uno logra ver por allí en grado 11 en el colegio, y van a encontrar algunas cosas similares, pero ya las vamos a ver con una perspectiva también diferente, ¿cierto? La perspectiva mía, de una persona que se está formando en este momento para ser un futuro profesional, y eso es algo muy importante. Y a su vez, en la medida que voy aprendiendo, también voy revisando todo esto que a diario yo voy obteniendo, pues cómo lo puedo aplicar y cómo lo puedo desarrollar en cada uno de los procesos de formación míos, ¿sí? Es decir, si yo estoy en la parte administrativa, pues cómo desde la parte administrativa, desde la parte contable, yo enfoco este cálculo diferencial. Si yo estoy en la parte de ingeniería, cómo desde la ingeniería también apoyo todo lo referente al tema. Entonces, básicamente, eso va a ser el curso. Va a ser un curso muy rápido, pero a su vez de muchos aprendizajes. Y básicamente, pues, digamos, esta es una radiografía de lo que soy, de lo que me conforma a mí, de lo que me compone para estar hoy aquí ubicado enfrente de ustedes. Entonces, sin más muchachos, tengo preparada aquí una sesión que corresponde al tema de funciones. Eso es lo que nos ha convocado el día de hoy. ¿Listo? Digo, el cálculo es realmente muy rico. El cálculo
realmente nos ofrece a nosotros unos temas que son transversales a todas las carreras de formación, a todas las áreas, a todas las disciplinas. Entonces, realmente estar hoy aquí nosotros hablando del tema, pues nos tiene que llevar a imaginarnos en nuestro propio campo de acción, ¿sí? Realmente, básicamente, eso es lo que nosotros tenemos que ver ahí. Nosotros le debemos el cálculo a la historia, ¿no? Y es curioso porque en la historia nace primero el cálculo integral, luego el cálculo diferencial, pero siempre hemos enseñado, lo que siempre se ha enseñado primero, pues es el cálculo diferencial y posteriormente se ha enseñado el cálculo diferencial. Digamos que en el año de 1637, el matemático francés René Descartes revolucionó las matemáticas al unir dos ramas principales, una que era el álgebra y otra que era la geometría. Y con ayuda del plano coordenado de Descartes, los conceptos geométricos se pudieron formular de manera analítica y los algebraicos los pudimos visualizar de manera gráfica. Y eso es muy importante, porque lo que hacemos nosotros en gran parte de este curso es hacer un análisis a muchas gráficas que corresponden a unas funciones, ¿sí? Entonces, la potencia de este método es tal que durante un siglo se consiguió desarrollar la mayor parte del cálculo como tal. Nosotros en este momento vamos a estar hablando de funciones, ¿sí? En este momento nosotros vamos a estar hablando de funciones y cuando nosotros hablamos de la función, pues debemos ser conscientes que las funciones están en todo nuestro entorno. Es casi todo un fenómeno físico, matemático, natural, que se observa en una cantidad de situaciones que todos los días enfrentamos nosotros a diario. Y lo que vemos particularmente allí en la función es que hay una dependencia entre variables. Entonces, por ejemplo, nosotros hablamos de una dependencia que se da entre el costo de enviar algo por correo, por un correo, por ejemplo, ¿sí? Y el peso de ese paquete que se va a enviar. Nosotros vemos una relación entre la altura de una persona en función de su edad. Nosotros vemos una relación en términos de, por ejemplo, la temperatura en función del tiempo. Cada vez que nosotros queremos hacer una relación, estamos hablando allí del término de función. Entonces, ese concepto de función es un concepto que realmente lo utilizamos en todo momento. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, las personas que a diario pagan un pasaje, entonces si yo empiezo a hacer una relación entre por un pasaje pago un valor, por dos pasajes pago otro valor y así sucesivamente, pues esto nos está dando a nosotros también un panorama muy claro que lo que estamos estableciendo allí es una relación entre dos variables que claramente tienen que generar una dependencia y una independencia, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros vamos a hablar de función, tenemos que hablar de una relación que se da entre dos conjuntos. Un conjunto que nosotros llamamos independiente y un conjunto que nosotros llamamos dependiente. Digamos que definido desde la relación, la función es eso, simplemente es como una norma que me permite relacionar los elementos de un conjunto con los elementos de otro conjunto. Si nosotros revisamos el concepto más matemático de la función, pues decimos que la función es una regla, y esa regla es lo que nosotros hemos llamado anteriormente una relación, solo que en términos matemáticos esa regla se convierte en una expresión matemática, en una expresión algebraica, lo que ustedes conocen como una expresión algebraica, básicamente. Entonces, ¿qué vemos nosotros aquí? Pues nosotros vemos que la función es una regla que asigna a cada elemento
X de un conjunto A, es decir, de un conjunto de salida, exactamente un elemento que nosotros llamamos f de X. La función no es más que una maquinita transformadora, ¿sí? Es una maquinita que por un lado le ingresa algo, esa función y esa relación lo transforma, y por el otro lado me arroja un elemento de salida. Es decir, que en la función yo agrego algo, hay algo que ingresa en la función, hay algo que ingresa allí en la función, pero cuando yo ingreso un valor X, cualesquiera, automáticamente esa función me transforma, y al transformar me genera una salida. Eso es lo que nosotros hacemos cuando hablamos de función. Cuando decimos que existe una relación, entre dos conjuntos, pues es lo que estamos visualizando en este momento. Nosotros tenemos un conjunto de partida, que llamamos A. Ese conjunto de partida, lo que nosotros consideramos un dominio de la función, es donde está la variable siempre independiente. Y tenemos un conjunto de llegada, que es un conjunto B, y allí es donde ubicamos la variable que depende, la variable dependiente. O sea que los elementos que están en B dependen, estos elementos que están en B dependen de los elementos que siempre van a estar en A. Básicamente la función coge el elemento X y lo transforma en un elemento f de X. Básicamente la función coge el elemento A y lo transforma en f de A, ¿sí? Entonces, los elementos que están aquí dados en un conjunto A, son transformados, y al ser transformados llegan a un conjunto que llamamos codominio o conjunto B. Esas funciones tienen varias formas de representarse. Usted puede representar una función por medio tabular, puede representar una función por medio gráfico, puede representar una función por medio algebraico. Nosotros nos vamos a enfocar aquí en revisar qué pasa con las representaciones algebraicas y representaciones gráficas. Para eso es importante reconocer cómo evaluamos nosotros valores en una función. Realmente nosotros sabemos que cuando ingresamos un valor a la función, ese valor que ingresamos es el valor que ha tomado la variable independiente. Entonces, aquí es importante revisar que tenemos una variable que es independiente. Esa variable que es independiente, que nosotros hemos llamado X, es la que siempre le va a ingresar a la función. ¿Y qué valores puede tomar la función? Pues todos los valores que pueda tomar la variable X. Entonces, las funciones siempre las vamos a expresar de la forma f de x, ¿cierto? De la forma f de x. Miren, de esta manera nosotros vamos a representar siempre una función. Y eso quiere decir que siempre que usted vea una expresión de esta forma, eso va a hacer referencia a una función. Nosotros tenemos muchos tipos de funciones. Tenemos funciones polinómicas, tenemos funciones, bueno, dentro de las polinómicas están las funciones lineales, las funciones cuadráticas, las funciones cúbicas, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo nosotros, esta representación que tenemos aquí, que es una representación algebraica, eso que está encerrado de amarillo, es una representación algebraica. Ya vamos a ver cómo la vamos a representar también de manera gráfica. Entonces, ¿cómo represento una función? Pues ya lo hemos dicho que las funciones las vamos a representar aquí, como lo hemos mencionado, de la forma f de x. De esa manera vamos a representar una función. ¿Y qué implica evaluar valores en la función? Evaluar valores en la función implica asignar unos valores a x, y luego lo que hacemos nosotros es ese valor que asignamos a x, lo reemplazamos en donde se encuentra x, ¿sí? Lo reemplazamos allí. Entonces, para evaluar f en un número, se constituye el número para
para marcar la posición. Si nosotros quisiéramos evaluar ahí un número, entonces traemos aquí un ejemplo. Supongamos que tenemos una función. La función que nosotros tenemos siempre está dada en términos de x. Quiere decir que la función que nosotros tenemos es esta función que estamos viendo acá. La función que nosotros tenemos es esta función que estamos viendo acá. F de x igual a 3x cuadrado más 5x más x menos 5. Esta es la función que nosotros tenemos. Esa es la función, ¿sí? Esa función pues tendrá una representación gráfica, esa función puede tener una representación tabular, también sin ningún inconveniente. Esa función que nosotros tenemos ahí puede generar muchos valores de salida y puede generar muchos valores de entrada. Entonces, ¿qué implica? Que si yo tomo un valor específico de x, por ejemplo en este caso, en el caso A me están diciendo, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa si yo quiero que x valga 2? Miren, ¿qué pasa si yo quiero que x valga 2? Entonces, si x vale 2, lo que tendríamos que hacer nosotros es ir y reemplazar esta x que está aquí por menos 2, ir y reemplazar esta x que está aquí por menos 2, y luego de reemplazar esas x por menos 2, pues hacer la cuenta, ¿verdad? Y validar el resultado total que se genera cuando x toma el valor de menos 2. Yo quiero preguntar si en este momento ustedes reconocen ese ejercicio de ir y reemplazar el valor. Es decir, si es claro que cada vez que me dan un valor de x, yo debo tomar ese valor y reemplazarlo en la función en los espacios donde se encuentra x. Si hay alguien que eso no le queda claro, agradecería que en este momento, pues allí en el chat, lo escribieran y con gusto lo revisamos en un mayor detalle. Básicamente lo que nosotros hacemos es simplemente cambiar valores, asignarle unos valores a x, ¿sí? Y encontrar unos valores diferentes cada vez que hacemos ese cambio. Entonces, aquí, ¿qué me están diciendo en los 4 ejercicios? En los 4 ejercicios me están diciendo asígnele unos valores diferentes. ¿Cómo así? En el primero me están diciendo ¿qué pasa si x es igual a menos 2? En el segundo me estarán diciendo ¿qué pasa si x es igual a 0? Luego me están diciendo ¿qué pasa si x es igual a 4? ¿Y qué pasa si x llegase a ser igual a un medio? Claramente, si nosotros hacemos el ejercicio, pues lo que nos están diciendo aquí no es más que asignar un valor de x y ese valor de x me va a dar un valor de salida. Ese valor de salida es el que nosotros asignamos en el conjunto de llegada. Entonces, si recuerdan al inicio, hablamos de dos conjuntos. Hablamos de un conjunto A, hablamos de un conjunto B. Lo que estamos diciendo es que en este conjunto A siempre van a estar, siempre va a estar la variable x y aquí siempre va a estar mi variable y. Ojo con esto, también quiero aclarar lo siguiente. Cada vez que a ustedes les hablen de la variable y, esa variable y también puede ser reemplazada por f de x. Es decir, que a usted le mencionen y o que a usted le mencionen f de x, pues eso realmente siempre va a representar lo mismo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que a mí me pudieron exponer la función como está ahí, f de x igual a 3x cuadrado más x menos 5, pero también me pudieron haber dicho y igual a 3x cuadrado más x menos 5. ¿Por qué? Porque la función la podemos representar bien sea con y o la podemos representar con cualquier letra minúscula. Lo que estoy diciendo aquí es que el elemento menos 2 que está en x se tendrá que relacionar con algún elemento. ¿Y se relaciona gracias a quién? A esa relación que he establecido, que en este caso es una relación netamente algebraica,
¿sí? Es una relación algebraica. Es decir, lo que yo debo hacer es reemplazar el menos 2 y revisar con quién se está relacionando ese número menos 2. Palabras más, palabras menos. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es tomar ese valor, tomar este valor y ponerlo en donde estaba X. Entonces, nosotros hacemos la cuenta dependiendo, o mejor, atendiendo a la jerarquía de las operaciones. Cuando digo atendiendo a la jerarquía que se dan las operaciones, es que debemos resolver primero lo que está entre paréntesis, primero lo que tiene potencias, ¿cierto? Después todo lo que tenga que ver con multiplicaciones, con divisiones y de últimas dejar todo lo que tiene que ver con suma y resta. Entonces, básicamente lo que nosotros diríamos acá, para ese primer caso, es que menos 2 al cuadrado, nosotros diríamos que tenemos, hago aquí un paralelo, hago ahí un paralelo, y lo que nosotros diríamos es, bueno, tenemos 3 multiplicado por menos 2 al cuadrado, más menos 2 menos 5. Entonces, si nosotros resolvemos primero el cuadrado, pues decimos que esto es 3 veces, menos 2 por menos 2, o sea, menos por menos queda más, 2 por 2 queda 4, más por menos queda menos, 2, menos 5, entonces acá diríamos que esto es 3 por 4, 12, menos 2, menos 5, ¿cierto? Y si yo a 12 le resto 7, voy colocando aquí el igual, si yo a 12 le resto 2, me da 10, le resto 5, me da 5. Eso lo que quiere decir es que f de menos 2, esto lo que implica es que f de menos 2 es igual a 5, ¿sí? Eso lo que implica es que f de menos 2 es igual a 5, es decir que el menos 2 se está relacionando con el número 5. Eso que nosotros estamos viendo ahí, muchachos, también lo podemos observar de manera gráfica. Yo los invito a ustedes que en el momento que puedan, voy a pausarla ahí un momento, voy a compartir aquí mi navegador, voy a compartir aquí mi navegador, voy a compartir ahí mi navegador. Ustedes en cualquier momento pueden buscar GeoGebra clásico. En su navegador ustedes pueden buscar lo que se llama un GeoGebra clásico. Ese GeoGebra clásico, no sé si ustedes lo han trabajado ya, lo han manejado ya. Ese GeoGebra clásico nos permite hacer gráficas de algunas no, de todas las funciones que nosotros queramos manejar, ¿sí? Entonces, en este GeoGebra clásico, vamos a entrar al primero que nos aparece, allí. Vemos que tiene una serie de herramientas, ¿sí? Es realmente muy chévere de manejar, realmente es muy fácil, es muy amigable con ustedes. Lo que nosotros podemos hacer allí es hacer la gráfica de cualquier función. Y entonces lo que obtenemos aquí es la representación gráfica de lo que ya obtuvimos allá, que era la representación algebraica. Entonces, esto tiene aquí una entrada, si ustedes observan, ¿sí? Aquí en la parte superior izquierda, al lado del más, tiene una entrada. En esa entrada nosotros podemos poner cualquier función podemos poner allí. ¿Qué función teníamos nosotros hace un momento? Entonces nosotros teníamos la función f de x igual a, nosotros teníamos la función f, entonces yo escribo f de x igual a 3x cuadrado menos x más 5. Si nosotros nos damos cuenta, lo que tenemos aquí en la izquierda, en la parte superior, es la representación algebraica de mi función.
lo que hemos obtenido aquí en un plano bidimensional es la representación gráfica de esa función. Entonces, tenemos dos maneras de representar allí nuestra función, ¿cierto? Una que es de manera algebraica, otra que es de manera gráfica. Y es importante que nosotros, pues, reconozcamos que las funciones las podemos tener de esa forma. Eso quiere decir que nosotros hace un momento encontramos que f de menos 2, era igual a 5. Y eso lo que quiere decir es que si yo ubico aquí el punto como punto, o sea, si yo digo quién es menos 2,5, 3x cuadrado más x menos 5, permítanme la valido, 3x cuadrado más x es, aquí es más x y le pusimos menos x, más x menos 5, 3x cuadrado más x menos 5, menos 5, listo. Entonces, si ustedes observan, el punto que nosotros encontramos, que fue el punto menos 2,5, es un punto que tiene que estar sobre la función. Es un punto que tiene que estar sobre la función. Y de esa manera, cualquier punto o cualquier valor que usted asigne a x, pues lo va a tener que ubicar sobre esta gráfica, sobre esta función, ¿sí? Entonces, es importante que reconozcamos que aquí podemos tener infinitas funciones. En GeoGebra podemos graficar infinitas funciones. Que cuando yo le asigno valores a x, esos valores de x y esos valores de y se convierten en coordenadas. Se convierten en coordenadas que son de la forma x, y. Y esas coordenadas son las que se van a ubicar siempre se van a ubicar sobre mi gráfica. Entonces, si retornamos aquí nuevamente a nuestra presentación, voy a retornar aquí nuevamente. Vamos a retornar aquí nuevamente a nuestra presentación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando yo evalúo en mi función, lo que estoy generando son unas coordenadas. Recuerden que la coordenada siempre es de la forma x, y. De esa forma siempre va a ser la coordenada. Y usted va a tener un plano cartesiano. Y en ese plano cartesiano que usted siempre va a tener, me disculpan las rectas como están, esto va a ser x, esto va a ser y, ¿verdad? Y entonces cada punto que usted encuentra ahí va a ser de esa forma x, y. Eso es lo que nosotros siempre vamos a tener. Eso quiere decir que para este primer caso, entonces el valor de x que yo asigné, para ese primer caso, vamos a borrar aquí el planito y vamos a decir que para ese primer caso que yo asigné, entonces x dije que valía menos 2 y cuando x vale menos 2, el resultado 5 se convierte en f de x o y. Aquí también se genera una coordenada, entonces yo digo que cuando x vale 0, f de x o y toma el valor de menos 5. Y esas coordenadas, en la medida que yo las voy colocando en una gráfica, pues al unir cada uno de esos punticos, pues me va a indicar el tipo de gráfica que nosotros estamos creando. Observen que en este nuevo ejemplo ya no uso números para evaluar, ya uso son letras, ¿sí? Entonces digo, ahora quiero que evaluemos a A. Pues realmente el ejercicio es muy sencillo, ¿no? Lo que usted tiene que hacer es nuevamente como lo hemos hecho hasta el inicio, desde el inicio es coger el valor de x y quitarlo, y además de quitarlo lo que hace es reemplazarlo, lo reemplaza por el valor de a. Eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, si yo lo reemplazo por a, lo que me va a quedar ahí es a al cuadrado y 3a, ¿sí? Fíjense que nosotros ya tenemos claro desde una experiencia anterior en fundamentos o en un curso básico que hayamos visto,
que existen unos términos semejantes, ¿sí? Y que ante esos términos semejantes hay algunas cosas que se pueden sumar y hay otras cosas que simplemente pues no se pueden sumar y ya. Entonces aquí nosotros encontramos que si reemplazamos el valor de a por x, pues lo que vamos a obtener es 2a al cuadrado más 3a. Quiere decir que donde estaba x, miren, donde estaba x, dejó de estar x y empezó a aparecer fue a. Ahora, si a mí me dicen, ahora quiero que reemplace por menos a, pues entonces lo que hago es quito x, ¿cierto? Quito x y reemplazo por menos a. Solo que aquí sí ya puedo operar, porque menos a al cuadrado, todo número elevado al cuadrado me da una potencia positiva y 3 por a pues me da menos 3a. Pero igual ese resultado final que obtenemos ahí pues es un resultado que nosotros no podemos reducir, es un término irreducible teniendo en cuenta que no son términos semejantes. Si miramos el siguiente, ahora me dice, ¿y quién será f de x más h? Ah, bueno, pues ahora en donde está x, no solo vamos a poner el valor de a, sino le vamos a poner a más h. Entonces lo que vamos a poner nosotros es, en cambio de x, ponemos toda la expresión de a más h. Y acá pasa algo importante, No sé si ustedes recuerden cómo paso de a más h al cuadrado a esta expresión que está acá. Para pasar de ese punto al otro, recordemos que existe algo que se llaman los productos notables. Los productos notables. Es importante que lo repasemos. Miren, aquí va a ser muy importante en el curso que repasemos. Productos notables, factorización, ¿sí? O sea, son cosas que necesitamos para el desarrollo del curso. Tener claro el producto notable, tener clara la factorización, tener claras las propiedades de la potencia, tener claras las propiedades de la radicación. Y es algo que tenemos nosotros que fortalecer porque va a ser una base fundamental para el desarrollo del curso. ¿Qué me dice el producto notable? Que cuando yo tengo una expresión de la forma a más b al cuadrado, esto lo puedo escribir como el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ah, bueno, si eso me dice el producto notable, entonces lo que nosotros tenemos acá, miren, lo que nosotros tenemos ahí, simplemente es a más h al cuadrado. Entonces, ¿quién será? El primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo, que ahora es h, más el segundo al cuadrado. Y eso es lo que nosotros estamos colocando acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos desarrollando este producto. Ese producto es una potencia. Esa potencia E que es un 2. ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos haciendo aquí básicamente. Y si se dan cuenta, pues ya es un proceso más algebraico. Es algo más algebraico que no correspondería ni siquiera al cálculo diferencial, ¿sí? Son bases que tenemos que fortalecer de atrás. Y con el anterior, ¿sí? Entonces, si nosotros revisamos aquí el último, f de a más h menos f de a sobre h, que es un concepto que vamos a manejar muy pronto, que corresponde directamente a la derivada, pues vamos a completar estrictamente una expresión un poco más compleja. ¿Listo? Aquí tengo algunas aplicaciones que vamos a retomar en las próximas sesiones. Básicamente, pues esto tiene que ver mucho con el ejercicio de asignarle un valor a una variable, porque si ustedes revisan aquí, lo que nosotros tenemos es una variable, en este caso la variable es h, Lo único que yo hago es asignarle un valor a la variable y obtener un resultado cuando yo le asigno un valor, ¿sí? Eso es lo único que nosotros estamos haciendo. Entonces, para hacer eso y hacerlo bien sobre todo, pues hay que repasar, hay que tener claro. Yo esperaría que en el transcurso de estos 8 días que no nos vamos a ver, ustedes por favor practiquen allí, reitero, productos notables, factorización, propiedades de la potencia, propiedades de la radicación, propiedades de los logaritmos
y eso nos va a garantizar tener un éxito en el curso. ¿Listo? Bueno, chicos, yo quiero entonces agradecerles a todos ustedes por este tiempo, por haber acompañado este espacio. Les auguro muchos éxitos en el desarrollo de estas 8 sesiones y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchos éxitos a todos y que estén muy bien. Un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Hasta luego.